una hora exacta, porque cuando hay poco paciente sale rápido, cuando hay harto paciente como ahora, te demoras más en entregar el cambio de turno. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer renal. ¿Me están escuchando bien? Por favor, confírmenme. Sí se escucha, doctora. Ya, perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar la práctica del día de hoy. Hoy nos toca ver riñón o el sistema urinario. Vamos a empezar viendo el riñón, que vamos a ver en varias tomas. Vamos a empezar viendo esta imagen, que es una imagen panorámica. Entonces, la primera imagen que vamos a ver del riñón es una imagen panorámica, donde vamos a ver todas las partes que forman del parénquima renal. Tenemos la corteza renal, que es la parte más externa, que va desde, bueno, primero la cápsula, ¿no? Como todo tejido, recuerden que hay una cápsula de tejido conectivo que lo envuelve, y de ahí ya viene la corteza. La corteza va desde el límite externo, ¿no es cierto?, hasta el límite medular, que vemos acá. En esta imagen se ve claramente el límite entre la corteza, que va hasta acá, y la médula, que es de otro color o de otra tinción, ¿ya? Esta termina finalmente... Esta médula finalmente va a terminar en un punto que se va a llamar la pelvis renal, donde encontramos, bueno, la papila renal, que es por donde sale la orina, y encontramos en realidad la pelvis renal, que es donde entra la arteria renal y sale la vena renal, y también sale el uréter, que lleva el filtrado final, que viene a ser la orina hacia la vejiga, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más vemos aquí? Eso es básicamente lo más importante en esta imagen panorámica. Entonces, vuelvo a recalcar, en esta imagen panorámica dibujamos la cápsula, la corteza y la médula. Y marcamos donde queda la pelvis renal, que es donde sale el uréter, sale la vena renal e ingresa la arteria renal, ¿ya? Muy bien. Voy a ampliar un poco más para seguir viendo las imágenes. Y vamos a ver en detalle cada zona. Entonces, aquí vemos la cápsula, ¿no?, que es la parte externa del riñón, un tejido conectivo muy friable, y de ahí viene la corteza renal, ¿no? Esta es la corteza renal y la médula, que le he dejado acá un pedacito para que podamos ver con más detalle. ¿De qué se compone la corteza renal? La corteza renal se compone del laberinto cortical, que forman estas bolitas que vemos acá, que vienen a ser los glomérulos renales. Hay gran cantidad, ¿no? Están dispersos por todas partes, ¿no?, en la corteza, y con interposición, digamos, de alguna forma, de los túbulos contorneados distales y proximales, y esto hace que se vea así como un laberinto, ¿no? Entonces le han puesto el nombre de laberinto cortical. Y lo otro que vemos dentro de la médula, voy a achicarlo un poquito porque si lo ampliamos mucho no se ve, son estas estructuras, si se dan cuenta, por ejemplo aquí, ¿no es cierto?, acá también, ¿no?, como que nacen de la médula y se meten dentro de la corteza. Acá hay otro, ¿no? Esos se llaman rayos medulares. Entonces, ¿de qué está compuesta la corteza renal? La corteza renal está compuesta del laberinto cortical y de los rayos medulares. Dentro del laberinto cortical encontramos básicamente los glomérulos renales junto con algunos túbulos contorneados proximales o distales, y en los rayos medulares, que forman también parte de la corteza, encontramos túbulos colectores, ¿ya? Rayos medulares, ¿por qué? Porque parten de la médula como rayos que se meten dentro de la corteza. ¿Y qué encontramos en la médula? En la médula encontramos básicamente gran cantidad de túbulos contorneados, perdón, túbulos colectores, que se encargan de juntar la orina de todos los glomérulos, ¿no?, que están filtrando, de todas las nefronas que están empezando la filtración. Y
en esta parte de la médula, vamos a ver si por acá encontramos uno, recuerden que se va a organizar en pirámides, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado que la médula renal se organiza en pirámides. Significa que están divididas, cuando hacemos un gráfico se dibuja con pirámides. Creo que lo vamos a ver de repente en otro gráfico para que se vea mejor. Acá no se nota tanto esto, pero sí hay que recalcar que en la médula encontramos los túbulos colectores, ¿ya? Todos los túbulos colectores van confluyendo, si ustedes se dan cuenta, hasta finalmente llegar a las últimas, al último vértice que llega al uréter para la eliminación final de la orina hacia el exterior, ¿ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ya. Entonces, en la segunda imagen, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer una ampliación donde podamos ver dentro de la corteza el laberinto cortical con los glomérulos y los glomérulos con los rayos medulares, y en la médula vamos a señalar los túbulos colectores que forman parte de este tejido, de este órgano, ¿ya? Después vamos a ver, vamos a señalar esta imagen y vamos a ver un corte más chiquito. Primero vamos a ver el otro. Y la tercera imagen del riñón que van a dibujar va a ser finalmente la nefrona. Espérense, o el corpúsculo renal en realidad. Y esta imagen ya la hemos visto. Y vamos a buscar un glomérulo. Esperar que se cargue un poco. En realidad son muchos, ¿no? Ustedes pueden buscar el más adecuado para que lo puedan dibujar, que sería la tercera imagen que vamos a tener en nuestras láminas. Ay, carajo. Listo. Estoy tratando de buscar una imagen donde veamos una mácula densa bien clara. Acá, ya está. Listo. Miren, esta es finalmente la última imagen que vamos a hacer. Del todo el laberinto cortical vamos a buscar un glomérulo como este que vemos acá.
Entonces, el corpúsculo renal, que es esta estructura, es parte de la unidad funcional del riñón, que viene a ser la nefrona. No sé si ustedes se acuerdan cómo está compuesta una nefrona, pero la nefrona se compone del glomérulo renal, ¿no es cierto? De ahí viene el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal, bueno, el asa intermedia, que antes se conocía como parte como una porción del asa de Henle, ahora se llama el asa intermedia, de ahí viene el túbulo distal, el túbulo recto distal y finalmente el túbulo contorneado distal, que ya final termina, ¿no? En los túbulos colectores, ya juntando la orina o el filtrado final. Entonces, diciéndoles esto, el glomérulo, dentro de la nefrona, que es todo lo que les estoy comentando, el glomérulo forma una función bastante importante porque es ahí donde se produce el primer ultrafiltrado de la orina, ¿no? Y ahí vamos a recordar algunas partes que son importantes que nosotros sepamos reconocer. Tenemos, por ejemplo, aquí al ovillo, ¿no? Se le dice el ovillo capilar, que es esta estructura redondeada que está aquí al medio. Este ovillo está envuelto en una cápsula, que también ahorita vamos a ver, y nos damos cuenta que tiene una estructura como que fuera la raíz de este ovillo, y vamos a ver también que tiene poros. Entonces, ¿qué vamos a señalar dentro del glomérulo renal? Entonces señalamos, primero el polo vascular. El polo vascular es por donde ingresa la arteria aferente. La arteria aferente es la arteria que trae la sangre, ¿no? Que viene de la arteria, finalmente, de la arteria renal, que trae la sangre, ¿no es cierto? Y se vuelven tan delgaditas que se llama arteria aferente. Es una arteriola en realidad. Y se enrolla en esta estructura que forma el ovillo renal. Y este ovillo, finalmente, una vez que se hace el filtrado, tiene una arteria eferente. ¿Podemos identificar esto aquí? No, muy complicado, ¿no? Es difícil de ver en ese detalle porque son capilares pequeños y hay gran cantidad celular que evita diferenciar cuál es el capilar o cuál no, y además que está envuelto. Este ovillo está envuelto por una capa, ¿no es cierto? Ustedes también recuerdan que vienen a ser los pedicelos. Estos pedicelos forman la capa visceral de la cápsula de Bowman. Son como entre las, como les digo siempre, como que fueran cangrejos, ¿no? Porque tienen como un cuerpo, que donde está el núcleo, estas células, y de ahí tienen unas extensiones que se llaman pedicelos. Y estos pedicelos enrollan a la arteriola como que fuera un entrelazamiento de dedos, así como cuando entrelazamos las manos, nuestras manos, de la misma forma, y en el medio está la arteriola. Entonces, cuando empieza a haber este ultrafiltrado que se empieza a producir dentro de este ovillo, tenemos que tener cuidado con lo siguiente, porque estos pedicelos son estructuras que sirven de colador, ¿no? Son el colador del filtrado renal. El filtrado renal no debe tener macroelementos, que incluye proteínas, ¿no es cierto?, que incluye cadenas de lípidos, etcétera. No debe tener macroelementos dentro de su contenido urinario o de su contenido de filtración, y también no deja pasar como carbohidratos grandes, como en este caso la glucosa, por ejemplo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque es ahí donde empieza a haber el daño renal por hipertensión, ¿no? Recuerden, la hipertensión va dañando el riñón a largo plazo. ¿Por qué? Porque estos pedicelos tienen que tener una contrapresión importante por parte de la arteriola, debido a la hipertensión arterial. Entonces, es, por ejemplo, si ustedes tienen un colador y exprimen un limón, ¿no? Y va a quedar una pepa en el colador. Pero si tú a esa pepa la presionas con un tenedor o con una cuchara y la fuerzas a pasar por entre las rejillas del colador, lo que vas a hacer es que el colador se abra, ese segmento, ¿no? Y haga que la pepa pase finalmente. Pero eso que tú has hecho, que lo has forzado a pasar, hace que esa zona del colador quede con un daño permanente.
Lo mismo pasa con el riñón. Empieza a haber muchos daños en muchos sitios y empieza a filtrarse proteínas u otros macroelementos dentro de la orina en los hipertensos crónicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, este ultrafiltrado que se produce gracias a los pedicelos, que son primarios y secundarios, pero bueno, eso ya me imagino lo han hecho en teoría, que son estos núcleos que vemos acá, ¿no? Están enrollando el capilar. Una vez que lo enrollan y empiezan a hacer el ultrafiltrado, este ultrafiltrado va a ser vertido en el espacio de Bowman, que es este espacio blanco que vemos aquí a su alrededor, que está cubierto por una capa de tejido de epitelio plano, que es la capa parietal de Bowman, ¿no? Entonces, la cápsula de Bowman, que está formada por la capa visceral, el espacio de Bowman y la capa parietal de Bowman, ¿no? En todo se le llama la cápsula de Bowman. De este espacio de Bowman que tenemos aquí, donde se ha hecho el ultrafiltrado, en el polo urinario, que es el polo antepuesto al polo vascular, que algunas veces podemos tener justo la suerte de hacer un corte donde coincida la salida, ¿no?, del túbulo contorneado proximal de la parte de la nefrona. No necesariamente lo vamos a captar siempre, ¿ya? Eso es importante también que lo tengan en cuenta. Entonces, por ahí sale la orina, ¿no es cierto?, empieza ya su ultrafiltrado, porque recuerden que en el túbulo contorneado proximal y distal, en los túbulos rectos, en el asa intermedia, también se produce cambios electrolíticos, se agrega sodio, se absorbe sodio, se elimina potasio, no se elimina potasio, se elimina más líquido, menos líquido, etc. Entonces, también hay cambios en el ultrafiltrado, por eso no se le dice orina, sino se le dice filtrado glomerular, ¿no? Porque todavía no es la orina definitiva. Muy bien, entonces ahí ya tenemos, está saliendo el túbulo contorneado proximal, de ahí va a venir el túbulo recto, de ahí va a venir el asa de Henle, ¿no es cierto? Bueno, el asa intermedia que se llama ahora, el túbulo distal recto, y el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal hace una aproximación en uno de sus segmentos a la arteria aferente. ¿Con qué intención? Con la intención de que vamos a ver un control de la presión con la que ingresa la sangre al arteriol. En esta zona se va a producir un complejo, que es el complejo yuxtaglomerular, donde hay unas células yuxtaglomerulares que se encargan de formar o de producir elementos vasoactivos, ¿no? Básicamente angiotensina, que son elementos que producen elevación de la presión arterial, ¿no? Y aquí se produce la famosa mácula densa, que es la diferenciación celular que forma parte del complejo yuxtaglomerular, que se forma entre la mácula densa y las células cercanas a la arteriola aferente, justo al ingreso a la arteriola. ¿Qué hace esto? Esto mide la presión arterial con la que ingresa a la arteriola. Si la presión arterial está baja, se liberan vasoactivos para que esto mejore. Si está muy alta, lamentablemente, aquí se produce un desequilibrio con frecuencia, que es por lo que se produce la hipertensión arterial. Y además, en esta imagen podemos ver lo siguiente. Aparte de ver ya lo glomérulo con todas las partes que les he dicho, tenemos a la vista, casi se puede ver la diferencia entre los túbulos distales y los túbulos proximales. El túbulo distal generalmente no tiene estas microvellosidades, tiene en realidad como cilios, ¿no? Son meos ciliados, pero el túbulo distal no lo tiene, o no lo tiene en gran cantidad. Mientras que el túbulo proximal tiene gran cantidad de estas vellosidades, ¿ya? Son cilios, no son vellosidades, son cilios. Son cilios bastante grandes, ¿se dan cuenta? En los microscopios ópticos es un poco difícil de ver, porque no llegamos a tener imágenes tan nítidas como esta, ¿no? Que nos da en este caso el atlas. Muy bien. Entonces, ¿qué señalamos finalmente en el glomérulo? En el corpúsculo renal. Señalamos el polo vascular, el polo urinario, señalamos el ovillo renal, junto con la cápsula visceral de
Bowman, el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman con su capa parietal. Finalmente señalamos en el polo vascular una imagen donde veamos la mácula densa como se ve en este caso. Y si es que vemos una imagen donde hay diferenciación de los túbulos proximales y distales, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver una imagen más, que lo vamos a ver en la otra foto, para remarcar esto y ya. Aquí vemos, por ejemplo, aquí está un corpúsculo renal, ¿no? En esta imagen nos da una imagen más clara de lo que viene a ser realmente las partes del glomérulo. Entonces aquí, ahí está. Tenemos el polo vascular, el polo urinario, tenemos al ovillo renal, y aquí sí podemos ver algunos segmentos de la arteriola. ¿Se dan cuenta? Por aquí hay un poquito de eritrocitos, pero están envueltas en estas células del núcleo grande que viene a ser los pedicelos, que son los que forman la capa visceral de Bowman. Este filtrado, recuerden, va a un espacio, que es este espacio blanco que vemos acá, que es el espacio de Bowman, que se limita finalmente por la capa parietal de Bowman, que es la última parte de la cápsula de Bowman, ¿ya? En el polo vascular encontramos siempre vamos a encontrar, o que no siempre, pero se puede, todos tienen, pero no siempre se visualiza al momento de hacer los cortes, pero aquí sí se ve claramente, ¿no es cierto?, el túbulo contorneado distal, que está haciendo esta diferenciación celular cerca al polo vascular, donde está haciendo la diferenciación de la mácula densa, ¿ya? Cápsula de Bowman, vamos a ver cómo nos señala. Acá lo mismo, con la cápsula, que es la capa parietal, es una capa de células aplanadas, mientras que la capa visceral son, ya les dije, células como cangrejos, ¿no? Donde el cuerpo del cangrejo viene a ser el núcleo, y su citoplasma se organiza como que fueran dedos, ¿no? Como que fueran en las patitas del cangrejo que enrollan a los arteriolos. El glomérulo. No quiere. Imagino porque debe ser lo mismo. El polo vascular. Miren aquí, este de aquí es el polo vascular, y miren el polo urinario, lo que les decía hace un momento. A veces es difícil encontrar un corte donde justo estemos captando al túbulo proximal saliendo de la cápsula de Bowman, ¿no? Donde va a salir el ultrafiltrado. Pero acá sí está, miren, qué bonita foto. Es una foto bastante interesante y se ve claramente, ¿no es cierto?, el polo urinario y el polo vascular. Polo urinario. Claro, ya ni se mueve porque ahí está clarísimo, ¿no? O sea, ¿qué más se puede señalar? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Es la imagen de la mácula densa que ya les he mostrado. Aquí están los túbulos colectores, que son túbulos que tienen
un epitelio más simple, ¿no? Pueden ser de una o de dos capas, un epitelio cúbico, ¿ya? Son estos largotes que vemos acá. Son más grandes además que los otros, ¿no? Son colectores. Muy bien. Si no hay preguntas, chicos, eso sería la práctica del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda?